Jueces capítulo 13, versículo 1 en adelante. Lo leemos siempre honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esa mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer se lo contó a su marido diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque ese niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo el ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y el ángel de Jehová respondió: Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Amén. Vamos a orar al Señor. Santo Dios y buen Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias primeramente por tu presencia. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa. Gracias, Padre amado, por cada uno de los presentes. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por ser nuestro ayudador. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús,
Te pido que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea tu Espíritu Santo usando nuestros labios, porque reconocemos que no podemos en ti. Reconocemos que necesitamos de ti, oh Dios amado. Yo te pido en el nombre de Jesús, toma el control en este momento, Espíritu Santo. Toma el control de mi mente, de mi vida y de mi corazón, y habla por medio de nuestros labios, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. La gloria sea para el Señor. El Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. La gloria es para Dios. ¿Cuántos creen que nacieron con un propósito? ¿Cuántos creen que están aquí por un propósito que Dios tiene para sus vidas? Aleluya. Vamos a poner como tema: nacido para el propósito de Dios. ¿Quién dice yo soy nacido para el propósito de Dios? Muchas veces pensamos que no podemos cumplir un propósito. Pensamos que tal vez Dios no nos llamó para un propósito. Pensamos que no podemos hacer algo grande. Pensamos que solo podemos hacer lo que hacemos comúnmente. Pensamos que solo podemos trabajar, hacer dinero y hacer otras cosas. Y pensamos que no podemos llegar más allá. Pero en Marcos capítulo 10 dice: para lo que para el hombre es imposible, para Dios no es posible. Para Dios es posible. Para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así que no importa lo que tú pienses que no puedes, Dios lo puede hacer. Debemos creer en Él, saber que Él todo lo puede. Aquí vemos la historia de Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón, un hombre fuerte, un hombre que donde peleaba siempre salía victorioso, siempre ganaba. Una vez dice la palabra que agarró una quijada de buey o de asno y empezó y derrotó con esa quijada a 1000 hombres él solito. Pero él no lo hacía por su fuerza, él no hacía porque él podía, sino porque el Espíritu de Dios bajaba sobre su vida, porque él había nacido con un propósito. Él había nacido con el propósito de salvar a Israel de la esclavitud, porque Israel estaba viviendo un tiempo difícil, porque dice la palabra del Señor que se habían apartado de Jehová. Entonces dice la palabra del Señor: los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de los filisteos por 40 años. Cuando el pueblo de Dios se alejó de Dios, se olvidó de Dios y empezó a hacer lo malo, Dios los dejó. Dios lo entregó a lo malo. Y entonces empezaron a sufrir, y a sufrir por años, 40 años sufriendo, siendo el pueblo escogido de Dios, vivían sufriendo. Por eso te preguntarás muchas veces: ¿por qué, si soy hijo de Dios, siempre sigo sufriendo? ¿Por qué me pasan estas cosas malas siempre, a pesar que estoy viviendo y sirviendo a Dios? Aquí vemos la palabra del Señor. Todos sabemos la historia que Dios escogió a Israel, le escogió como su pueblo, así como Dios te escogió a ti y escogió a cada uno. Nos escogió como su pueblo. Estamos aquí porque Él nos escogió como su pueblo. Pero Dios, cuando nos escoge, nos aparta con un propósito. Si estás aquí es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero para que ese propósito de nuestra vida se cumpla, hay cosas que debemos hacer, cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Vemos la palabra del Señor que en ese tiempo difícil que estaba pasando Israel, Dios, a pesar de que estaban haciendo lo malo, Dios se dolía por ellos, quería salvar a Israel, quería sacarlo de donde estaban viviendo. Entonces Dios tiene que llamar a alguien para que sea el que lo rescate, porque siempre Dios va a usar a alguien, te va a usar a ti, para que tú vuelvas una ciudad, una nación a sus pies, para que salgan de lo malo, dejen el sufrimiento para poder vivir una vida mejor.
Entonces, ¿qué hace Dios? Se le aparece a una mujer. Y no se le apareció a una mujer que podía tener muchos hijos. Se le apareció a alguien que no podía tener hijos. Se le apareció a esta mujer que dice que era estéril. ¿Por qué? Porque Dios, cuando quiere hacer algo, lo quiere hacer en grande. No quiere hacerlo de lo común, de lo normal de cada día. Dios quiere hacerlo algo que tú no te imaginas. Para que el mundo vea que es Dios haciendo lo que está haciendo por medio de ti. Muchas veces queremos hacer las cosas por lo que podemos, por lo que sabemos. Y por eso es que Dios no se manifiesta. Porque lo hacemos por nuestra fuerza. Lo hacemos por lo que sabemos, por lo que podemos. Entonces Dios no se puede manifestar. Vemos que si yo hubiera podido decir, bueno, tengo un hijo de fulana que tiene muchos hijos. Dios no escogió esa manera. Dios fue a una mujer que no podía tener hijos. ¿Para qué? Para que empezara a ver el milagro de lo que Dios podía hacer, donde no se podía hacer nada, Dios podía hacer algo. De lo imposible, Dios podía hacer algo posible. Dios siempre se ha dolido de nosotros y se duele siempre cada día de ver lo mal que pasamos. Dios no es indiferente a nuestras situaciones que pasamos cada día. Recuerden, por ejemplo, cuando estaba Abraham, Dios llama a Abraham en un tiempo que no se conocía a Dios. Dios lo llama a Abraham, y no porque Abraham fuera un santo, porque Abraham buscara a Dios. Pero Dios vio en Abraham que había un hombre que había una necesidad en su vida, que no podía tener descendencia. Entonces Dios llega por esa necesidad. Dios siempre llega a nuestras vidas porque Él sabe que una necesidad hay en nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios llega a nuestra vida porque sabe que Él puede suplir nuestras necesidades que estamos viviendo. Pero pensamos que Dios nos llamó solo para ser salvos y ahí se queda y volvemos y seguimos sufriendo lo mismo. Y no, Dios nos llama para que haya un cambio en nosotros, para que haya un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestro entorno. Pero nos quedamos en eso. Abraham, vemos que Abraham Dios lo saca para que cambie su vida. Aunque ya era un anciano, pero Dios dice para que tenga descendencia y sea bendecido. Dios lo llama para que cambie su vida. ¿Por qué? Porque Dios quería que por medio de Abraham Él pudiera escoger un pueblo con Él que pudiera estar. Así como Dios te ha escogido a ti, para Dios estar contigo, para Dios estar con nosotros. Pero necesitamos que haya un cambio en nosotros. Dios nos llama para manifestar su poder por medio de nosotros. Dios no nos llama para ser un cristiano más. Muchas veces pensamos, Dios me llamó para ser un cristiano más. No, Dios nos llama para un propósito. Abraham Dios lo llama para que fuera conocido como el Padre de las naciones. No lo llamó solo para dar el Hijo. Dios siempre te llama, te va dando uno, te va dando otro, pero siempre para que el mundo conozca el poder que Dios tiene. Por eso a esta mujer le llega, porque todo Israel sabía que era estéril. Entonces él llega, pero cuando Dios llega, Dios le empieza a decir a esta mujer lo que va a hacer. No lo ha hecho todavía, pero le dice lo que tiene que hacer, cómo debe criar al niño, cómo lo debe instruir para que Dios lo pueda usar. Así Dios por eso te llama, pero también te instruye para poder usarte. Te va diciendo qué cosas debes dejar, qué cosas debes cambiar en tu vida para que Dios se manifieste. Por eso vemos que llama a esta mujer y le dice que tiene que apartarlo. Dios se aparta. Cuando Dios se llama, Dios se va a apartar. Dios se aparta de las cosas malas que te alejan de Él. Pero muchas veces Dios apartado y nosotros queremos seguir todavía con lo mismo, siempre llevando lo mismo. No, Dios nos aparta para que haya un cambio. Y eso no quiere decir que sea religiosidad, sino es que Dios quiere apartarte para Él. Dios quiere apartarte para Él. Por eso esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Vemos que ahí le llega a la mujer. La mujer no dice la palabra que está pidiendo un hijo, pero lo primero que Dios llega y le dice: yo sé que eres estéril, pero ¿sabes qué? Vas a concebir un hijo.
Si te das cuenta la palabra, y en toda la palabra, puedes ver en toda la palabra, Dios nunca llega de otra manera. Muchas veces creemos, Dios diga, no, tienes que hacer esto. No, primero te ofrece. Primero te dice, voy a hacer esto contigo. Y luego te dice, pero tienes que caminar de esta manera. Abraham le dijo, haré de ti una gran nación. Pero ¿sabes qué? Deja tu tierra, deja tu parentela y sígueme a donde yo te diré. No le dijo de una vez a donde lo llevaba, le dijo a donde yo te diré. O sea, te voy a ir enseñando el camino. Dios nos llama, ¿para qué? Para usarnos, pero conforme vamos caminando, para enseñarnos el camino, para ir aprendiendo qué necesitamos hacer, qué necesitamos cambiar para que Dios pueda usarnos para su propósito. Vemos a Sansón. Sansón fue nacido para un propósito. Sansón no fue para que fuera otro hombre más y nada más, no. Venía con un propósito. El propósito era salvar a Israel de lo que estaban pasando. Ese es el propósito. Pero Dios lo trajo aún cuando de una mujer estéril, porque era el propósito. Le dice, este va a salvar a Israel. Va a salvar a Israel. Pero luego le dice, ahora no bebas vino ni sidra. Empieza a decirle qué no debe hacer. Empieza Dios a decirle qué debe de hacer para que el propósito, aunque este hijo iba a nacer, pero tenía que ser criado de una manera que Dios estaba indicando. Tú naciste nuevamente cuando viniste al Señor, pero tienes que seguir la manera que Dios está diciendo, si quieres ver la mano de Dios en tu vida. Muchas veces queremos que Dios, sí, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, pero no hacemos lo que Dios nos está diciendo. Seguimos haciendo nuestro antojo, seguimos llevando las mismas mañas, las mismas cosas, lo mismo que nos gustaba hacer en el mundo. Pero si queremos que Dios nos responda, si queremos que Dios responda a nuestras peticiones, para que Dios responda a nuestras peticiones, debemos seguir sus pasos, debemos obedecer sus pasos. Vemos que le empieza, primero le dice, voy a darte un hijo, vas a tener un hijo, yo sé que eres estéril, pero ¿sabes qué? Este va a salvar a Israel, pero tienes que vivir de esta manera. Le empezó a decir a ella misma, ella tenía que empezar a hacer el cambio en su vida. Y luego cuando naciera el niño también tenía que vivir de una manera que agradara a Dios, una manera que Dios le estaba indicando. Por eso cuando Dios nos llama para que haya muchas iglesias. Las iglesias no deberían existir, pero Dios nos llama para eso. Pero ¿qué pasa? Que Dios nos llama para que seas instruido, para que seamos instruidos, para que Dios cumpla el propósito en nosotros. Pero muchas veces pasa el tiempo, los años, y no vemos nada cambiar, porque no dejamos todo. Recuerda a Abraham, volviendo a Abraham. Abraham, Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré, pero deja tu tierra y tu parentela. Y dice la palabra que Abraham salió, pero pasaron los años y nada sucedía. Era bendecido, la palabra dice que sí, Dios estaba con él, lo bendecía, pero la bendición principal no sucedía. Dice la palabra del Señor que Dios lo llama, él sale y es bendecido, sí, pero se llevó a su sobrino Lot. Cuando Dios le vuelve a hablar nuevamente, Abraham, cuando se aparta de Lot, cuando se apartó de Lot, había obedecido a Dios, pero había algo que todavía, algo que cualquiera podría decir, algo bueno estaba haciendo, una obra de caridad. Pero Dios, cuando te habla, Él es específico. No importa lo que tú pienses que estás haciendo algo bueno. Si Dios te dijo es así, es así. No es por lo que tú pienses que es bueno, porque muchas veces como cristianos hacemos, no, es que esto es bueno, esto va a agradar a Dios, pero si Dios te dijo es así, es así. No hay cambio. Por eso Dios nos instruye de una manera que a veces no lo entendemos. A veces queremos entender a Dios. ¿Por qué Dios hace esto? A Dios nunca lo vas a entender. Tienes nada más que obedecer y no tratar de entender. Si tú obedeces, vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Muchas veces tratamos de entenderlo y decimos, ok, no entiendo por qué fulano, por qué esto y lo otro. Tú solo debes obedecer. Solo debemos obedecer. Vemos que a Sansón Dios lo llamó para un propósito.
para que fuera el Salvador de Israel. Pero tenía que seguir los pasos que Dios le estaba indicando. Le dice a la mujer: ahora no bebas vino ni sidra, ni cosa inmunda. Le empieza a la mujer desde el llamado. Primero le hace el llamado: voy a darte un hijo, pero tú empiezas a cambiar también. No dijo: bueno, y el hijo sea el que cambie. No, tú empieza el cambio. Pero a veces no queremos cambiar, queremos seguir sirviendo a Dios. Pero esto Dios sabe que me cuesta. Dios sabe que esto me es difícil. Si Dios te llama a hacer algo es porque sabe que tú lo puedes hacer. Dios sabe que donde tú empiezas a hacerlo, Dios va a estar contigo para ayudarte. Porque lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Para Dios es posible todo. No hay nada imposible. Vemos a Sansón. Sansón tenía que vivir de una manera que agradara a Dios para que pudiera cumplir el propósito para el que él había venido. Tú quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, tienes que empezar a vivir la manera que Dios te llama, la manera que Dios te está indicando lo que tienes que cambiar. Como siempre he dicho, muchas veces le pedimos a Dios: Dios, sáname, Dios, esto en mi vida. Luego Dios va a venir, te va a hablar, pero ahí ignoramos cuando Dios nos habla. Por eso no recibimos, ignoramos, ¿verdad? Pedimos a Dios, pero ignoramos cuando Dios nos habla, porque Dios nunca te va a dar algo sin antes decirte que tienes que hacer algo. En la palabra lo puedes ver. Cuando tú le pides algo a Dios, Dios te va a hablar que tienes que cambiar algo para Dios hacer lo que le estás pidiendo. Porque muchas veces pasa el tiempo y no vemos la respuesta de Dios, porque pedimos, pero cuando Dios nos dice qué debemos hacer, no lo hacemos. Entonces vas a pasar pidiendo 10, 20, 100 años y no vas a ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque estás pidiendo, pero no estás haciendo lo que Dios está mandando a hacer. Abraham, Dios le ofrece esa bendición de un hijo, pero pasa el tiempo y no tiene la bendición. ¿Por qué? Porque a pesar de que iba obedeciendo en parte, pero iba llevando a alguien todavía de lo que Dios le había hecho que dejara. Él le dijo: tu tierra, tu parentela, tu familia. Sí, ¿por qué? Porque la familia muchas veces te va a detener. La familia muchas veces te va a detener, porque te va a decir: ay, ¿para qué vas a la iglesia tanto? O no hagas esto hoy, o es que hoy tenemos que ir a esto, que tengo que hacer lo otro. Son tropiezos que te detienen. Entonces por eso Dios le dice que tiene que dejar todo. Para cuando Dios te llama, Dios nos aparta. Dios nos aparta. Y por eso muchas veces la misma familia se va a enojar, va a criticarnos, porque si ahora ya no me visita, ahora ya no es. ¿Por qué? Es que Dios nos aparta. Para que Dios cumpla algo en nosotros va a haber un apartamiento siempre. Pero muchas veces no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué empiezan a decirnos? Es que tengo que ir a donde fulano porque es mi familia. Es que vino mi tía y vino de México, de Guatemala, o vino mi mamá. Y dejamos, ¿verdad?, lo que teníamos que hacer para Dios por ir a ver. Son cosas que nos detienen. Cuando Dios te llama, nos aparta. ¿Verdad? A Sansón Dios lo llamó que fuera puro, que fuera limpio. Pero le dijo que tenía que vivir en santidad. El cuerpo de nosotros debe vivir en santidad. Dice 1 Corintios, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar el templo del Espíritu Santo. Por eso Dios le dice a la mujer: no debe beber vino ni sidra. Tenía que cuidar su cuerpo. Muchas veces hasta nuestro cuerpo lo descuidamos, ¿verdad? Le metemos lo que sea al cuerpo, cuando Dios dice en su palabra que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso lo que le está diciendo ella a la mujer, dice: no bebas vino ni sidro ni comas cosa inmunda. ¿Por qué? Porque tiene que ser santo. No había sido engendrado, pero desde ya le decía que tenía que irse limpiando. Tenía que ir limpiando su vida. Necesitamos limpiarnos. Queremos ver la mano de Dios, necesitamos limpiarnos. Dios nos aparta, ¿verdad?
a Sansón lo apartó desde su nacimiento. Y vemos la palabra del Señor que dice que, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Él iba a ser apartado para Dios hasta el día de su nacimiento. ¿Verdad? Era una separación para Dios. Una separación de parte de Dios, pero también de parte de Sansón. Tenía que él poner de su parte, de separarse. Porque Sansón, si lo vemos, no fue un santo. ¿O cuántos ven que Sansón fue un santo? Sansón no fue un santo, pero fue un hombre apartado para Dios. No fue santo, pero era apartado para Dios. ¿Verdad? Muchas veces decimos, ay, no, es que no puedo ser santo. Puede ser santo. Vamos a fallar mientras estemos en la tierra, sí, pero eso no nos da derecho a fallar cada rato. Eso no nos da derecho a decir fallo y luego le pido perdón a Dios. No, también eso trae consecuencias. Sansón era apartado para Dios, venía con un propósito para Dios, pero cada locura que cometía le costaba. Algo que hizo malo, aunque era apartado para Dios, le costó que hasta los ojos le sacaron. Y era un hombre apartado para Dios. Pero que la consecuencia de lo malo que hizo. Muchas veces, aunque estemos apartados para Dios, pero si hacemos algo malo, eso nos trae consecuencias. A veces esperamos que, si le sirvo a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Recuerda en qué has fallado, qué has hecho mal, porque lo que hacemos, aunque seamos apartados para Dios, tiene consecuencias. ¿Verdad? Abraham recibió la promesa, pero tenía que apartarse de Lot. Tenía que apartarse de todo. Tenía que apartarse. Tenemos que apartarnos de lo malo. Si queremos ver el propósito de nuestra vida, necesitamos apartarnos de lo malo, ¿verdad? No seguir en lo mismo, ¿verdad? Y ese apartamiento trae bendición a nuestra vida. Pero no va a suceder hasta que nos apartemos de verdad para Dios. Apartarte no es que vas a dejar todo, no. Pero tener que cambiar lo malo, dejar lo malo. Te juntas con alguien malo, no es que tengas que apartar de aquel porque es pecador, no. Puedes estar cerca de él, pero no hacer lo que él hace. Porque muchas veces pensamos, me aparto, entonces no me tengo que acercar a él porque es malo. No, es que no tienes que hacer lo que él hace. Porque muchas veces estamos y, es que este es bien malo, dice malas palabras, pero para quedar bien con él, le voy a llevar la corriente también yo. Hay cristianos que hacen eso, que llevan la corriente. ¿Por qué? Porque dice para quedar bien, para que no se enoje. No, puede estar cerca de él, pero no hace lo que él hace. Estar cerca de la persona, pero no hacer lo que ella está haciendo. Jesús iba allá con los pecadores, sí, pero Jesús no iba a hacer lo que ellos hacían. Jesús iba a hablarles de salvación. Él iba a hablarles de salvación. Lo criticaban porque iba con los pecadores, pero él decía, yo por ellos vine. Entonces apartarte no es que te vas a alejar de todos. La cosa es que ellos te alejen de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces eso pasa, que nos alejan de Dios, ¿verdad? Sansón era movido por el Espíritu Santo. Sansón, la fuerza que tenía era porque el Espíritu Santo bajaba sobre él. Cada vez que iba a pelear, el Espíritu descendía sobre él porque tenía un propósito de Dios, ¿verdad? Por eso él ganaba siempre. Esa vez que agarra una quijada de un asno, dice que con esa quijada mató a 1000 hombres él solito. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. Por eso cuando lo amarraban, cuando estaba ya amarrado, que lo quería entregar Dalila, cuando él despertaba, rápido soltaba, porque el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él. Pero cuando él le descubre a Dalila lo que tenía, ahí perdió todo. Perdió todo cuando lo despiertan y le dicen, los filisteos, él quiere hacer lo mismo, dice la palabra, pero no se dio cuenta que Dios ya se había apartado de él. El Espíritu de Dios se había apartado. ¿Por qué? Porque lo que él hacía no era por su fuerza. Porque muchas veces pensamos, que Sansón era fuerte. No,
Él no era fuerte, era el Espíritu de Dios que bajaba sobre él y hacía que tuviera esa fuerza. Porque cuando ya el Espíritu de Dios, la palabra dice, cuando él quiso hacer lo mismo, romper con que lo habían amarrado, dice que no pudo. Y dice la palabra, él no sabía que Dios se había apartado ya de él. O sea, lo que hacía él no era él mismo, era el Espíritu Santo. Entonces no importa lo que tú pienses que no puedes hacer, con el Espíritu Santo todo es posible. No importa que pensemos que no podemos hacer las cosas, con Él todo es posible. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él no decía, todo lo puedo porque yo sí soy preparado, porque soy estudiado. No, él decía, todo ese estudio, todo lo tengo por basura, porque ahora me muevo por el Espíritu Santo. Ahora no me muevo por lo que sé, sino por lo que Él me enseña. Pablo se dejaba enseñar por el Espíritu Santo. Tú te dejas enseñar por el Espíritu Santo. Si te dejas enseñar, vas a empezar a obedecer. Y entonces vas a ver lo que Dios puede hacer contigo. Vamos a ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero necesitamos cambiar. No hacer lo que pensamos, sino lo que Él nos dice que hagamos. Porque vemos a Abraham, él pensó, ya estoy haciendo todo lo que Dios me dijo, pero me voy a llevar a mi sobrino pobre, su huérfano. Estaba haciendo algo bueno, ¿verdad? Pero Dios había sido específico. Deja todo. No vayas llevando todavía algo. No, deja todo. Ya por eso hacemos a veces cosas que parecen buenas, pero no es lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Verdad? Muchas veces sí, no es que Dios nos llamó a hacer esto, que Dios el otro, pero si Dios te da una palabra y dice, eso tienes que hacer ahora, es lo que tienes que hacer. Lo otro después. ¿Verdad? Porque muchas veces hacemos así cosas. Por ejemplo, cuando estaba Jesús allá con los discípulos una vez, ¿verdad? Llega María y le echa todo ese perfume que era un perfume carísimo. Dice la palabra del Señor que viene Judas y le dice, Señor, eso hubiera sido mejor venderlo y darle el dinero a los pobres. ¿Verdad? Quería hacer una obra de caridad Judas. Pero dice la palabra del Señor, pero no era porque él pensara en los pobres. Dice, ¿y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dice, ¿sabes qué? Los pobres siempre los vas a tener. Pobres siempre van a haber, pero a mí no siempre me vas a tener. ¿Verdad? A veces hacemos cosas que pensamos que son buenas, pero el Señor no es con lo que tú piensas. No es lo que nosotros pensamos que es bueno, sino lo que la palabra dice que es bueno. Lo que la palabra dice que es bueno. Por eso le fue específico a Manoah y a su esposa cómo debían crear al niño. Porque si no hacían lo que el ángel estaba diciendo, el Espíritu Santo no iba a venir sobre él. Tenía que ser apartado, tenía que ser un cambio, tenía que cambiar su hábito, su forma de comer, porque hasta todo eso debe cambiar en nuestra vida. Muchas veces pensamos, no, yo me como aquí en Estados Unidos hay para comer hasta de más, comemos hasta eso, si no sabían, hasta eso es pecado. ¿Sí? No recuerdo el versículo donde dice eso, pero hasta comer de más solo porque hay es pecado. ¿Y por qué? Porque esto es templo del Espíritu Santo. Ya le metemos más de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿verdad? Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra vida, debemos cuidar cómo caminamos, lo que hacemos cada día, debemos cuidarlo. Entonces sí, el propósito de Dios se puede cumplir en nuestra vida. El propósito de Dios se puede cumplir en nuestra vida, pero debemos separarnos de lo malo. Debemos cambiar lo malo que todavía estemos haciendo. Debe haber un cambio en nuestra vida. Cambio de hablar, cambio de muchas cosas que llevamos a veces. Si era un mentiroso, pues ese es un cambio que debo cambiar, ya no mentir. ¿Verdad? Muchas cosas que llevamos. Que en la palabra puedes encontrar, por eso dice la palabra que es la luz, es la guía, el camino que te va guiando. Que tú lees la palabra y dice, el vino es malo, y si todavía lo haces, pues lo dejas. Ya es un paso. No es que todo lo vas a dejar instantáneamente, pero conforme Dios te va hablando, tú puedes ir dejándolo, ¿verdad? Y Dios va viendo tu actitud, Dios va viendo tu obediencia. Dios no te va a decir, cambia todo de un solo. No, Dios
qué bueno fuera. ¿Verdad? Porque no podemos haber ni uno por uno, imagínense. Pero si ve Dios que vas obedeciendo, Dios te ayuda a cambiar. Dios es el que te ayuda, porque todo es posible para Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Así que yo te animo en esta hora. ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Debemos apartarnos para Dios. Debemos vivir para Dios, ¿verdad? Pues Dios nos llama con un propósito. Dios nos llama siempre con un propósito. Dios no nos llama para estar igual. Dios no nos llama para estar igual. Yo ni tú crees que Dios te llama para estar igual. Pero Dios no nos llama para estar igual. Siempre a todo hombre y mujer que Dios ha llamado en la palabra, te puedes dar cuenta, Dios no lo llamó solo para que lo sirviera. No, a ni uno que yo recuerde. Pero si tú sabes de uno, dime dónde está en la palabra. Pero a todo hombre y mujer que Dios llamaba era para algo grande. Y sigue siendo lo mismo. El problema que en muchos cristianos no se cumple es porque no seguimos las instrucciones de Dios. Solo el que sigue las instrucciones de Dios, entonces Dios lo puede usar. Así que debemos seguir las instrucciones de Dios si queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Ponte de pie. Dios puede hacerlo. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. A lo que, como dice la palabra, lo que nace por el Espíritu, vive por el Espíritu.